Buenas tardes y bueno, gracias a todos y todas por asistir y por supuesto muchas gracias a Javier por tanto viaje, son casi 1000 kilómetros y de vuelta. Bueno, muy brevemente una mínima introducción porque él tiene bastantes cosas que comentar. En el año 91 empezó la última fase, diríamos, del genocidio de Irak. Pero a diferencia de lo que pasó en Vietnam, donde la guerra fundamentalmente se perdió en los medios de comunicación, el ejército americano aprendió, los americanos aprendieron que la guerra había que ganarla, sobre todo en los medios. Todo el ciclo del aula de Rúa está dedicado a la vamos a llamarlo desinformación, y después al final es la falta de información, y yo diría, viendo como más allá, la tergiversación de la información, y quizás en pocas ocasiones debemos de tener a alguien que no solo hable de la teoría, de la información, de la verdad, sino de alguien como Javier Pouso que pueda hablar de un caso tan concreto que además de ser específico, como es la muerte de José Pouso, lo es además por todo lo que entraña de represión sobre la comunicación, sobre eso que se llama la necesidad de estar informados, de estar bien informados, del derecho a la verdad, etc. Hay un tópico que es la primera víctima de una guerra o una invasión es la verdad, antes de hacer nada, lo primero que hacen es demonizar al enemigo, machacar al enemigo para así justificar lo que después pueden hacer. Cuando el enemigo pierde la categoría, diríamos, humana y pierde toda la dignidad por mor de esa tergiversación, de ese machaqueo informativo, después ya estamos casi autorizados a matar a perros, animales o a gente que son ultra todo. Bueno, en el año 91 comentaba, el ejército de Estados Unidos hizo un bombardeo masivo sobre el ejército iraquí. Se cargó entre 100 y 200.000 soldados en el desierto. Esto lo dice Ramsey Clark, que fuera el fiscal general de Estados Unidos, el equivalente, diríamos aquí, al ministro de Justicia. Fue un genocidio, dice él, y lo fue porque murieron 157 militares americanos, un tercio por fuego amigo entre ellos, los 2 tercios de esos 57, de estos 157, lo fueron en accidentes, y ni un solo soldado americano fue muerto por una bala del famoso ejército iraquí. Y sin embargo, en retirada, y en los 42 días que duró el bombardeo, y que tanto de alguna manera se publicó, porque sí estábamos bien informados, pero se publicó siempre desde un lado. Yo recuerdo que se veían las fotos de cómo bombardeaban los puentes, se veían los objetivos. Bueno, también había armas como en la Segunda Guerra, todo tipo de armas de destrucción masiva, pero bueno, aquellas armas no hemos ido a matar ni a un solo soldado americano. Incluso, es que fue una cosa que a mí me dolió bastante siempre en todos los debates que hubo, cuando el ejército gaseaba a los kurdos iraquíes, y según Ramsey Clark, repito, el fiscal general de Estados Unidos, según el New York Times de la época, el gas contenía cianuro y eso solo lo tenía el ejército de Irán. Pero más aún, resulta que parece ser que fue un tema de fuego cruzado y en ningún caso fue el ejército iraquí quien gaseó aquella famosa, como decían, sobre todo los del PP decían que había sido cosa del ejército que gaseaba a su propio pueblo, y tal, pero igual allí no hubo ningún gas por parte. Bueno, acaba esta guerra, empieza el bloqueo, muere 1,5 millones de personas, cada mes morían 5, 6.000, 7.000 niños menores de 5 años por el efecto del bloqueo, y así llegamos a 1,5 millones de muertos, y repito, cifrados desde el año 2003. En el año 2003
ya todos conocemos la historia del bombardeo, en Bagdad había, y eso lo sabía todo el mundo, que no había nada. En el hospital infantil de Bagdad, en la farmacia, había una estantería de 5, 6, 8, 10 metros, que tenía más, que tenía 4 medicamentos de los más, que eran hierbas, no eran medicamentos. Y no podían tener más por el tema del bloqueo. Pero a pesar de ese bloqueo estaban llenos de armas de destrucción masiva. Y lo único que no podían tener, diríamos, era una información de lo que estaba pasando. Entonces, no solamente la primera víctima es la verdad, sino que quien intente realmente romper esa barrera, y es entrando ya en el tema de la charla que nos va a dar Javier ahora, en una mañana, en el espacio de un par de horas, 3 medios que eran los únicos, no los que solo escribían, sino que daban imágenes, y José estaba sacando imágenes, en uno de los 2 centros de comunicación que había en Bagdad, que era a la otra parte, diríamos, de la ciudad, que era el hotel, al lado del hotel Al-Mansur, que ahí había medios para, bueno, medios, no había internet, no había nada, pero en fin, no había móviles, había una línea de internet muy baratita, que se podía mandar un correo malamente. Y otro estaba en el hotel de no sé cuántos pisos, de 20 pisos tendría, o 20 y tantos, donde estaba la otra mitad de la prensa y donde estaba José Couso filmando. Y filmando, ese fue el delito. Intentar contar lo que pasaba de una manera rápida. Entonces yo creo que lo mejor es que Javier nos cuente un poco todo el proceso judicial, legal, etcétera, etcétera, y todas las novedades que cada poco va viendo. Y bueno, nada más. Pues nada, muchas gracias. Gracias por la presentación, Miguel. Gracias también por invitarme al Ola Popular José Luis García Rúa para participar. No es la primera vez que estoy en Gijón, ni en Asturias, ¿no? Afortunadamente, no solo yo, sino también mi madre ha sido acogido por los asturianos y las asturianas en esta larga lucha, ¿no? Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por acercaros a escucharme 8 años casi después de que pasara aquella terrible situación del asesinato de mi hermano, ¿no? Son 8 años, se van a cumplir ahora el 8 de abril, pues dentro prácticamente de 2 meses, ese 8º aniversario en el cual nos falta nuestro hermano, ¿no? Ha sido una lucha muy complicada, con mucho dolor, no solo por el hecho de tener que ver cómo asesinan a tu hermano en directo, sino dolor generado por la imposibilidad de obtener justicia. La justicia, yo lo leía cuando escuchaba a aquellas madres locas que empezaron hace 30 años a manifestarse y a buscar a sus hijos desaparecidos, hijos que la mayoría de las veces no han encontrado, pero ellos decían que la única manera de restañar o de lavar un poco ese dolor que tenían desesperado de no encontrar a sus hijos era luchando, por lo menos persiguiendo y buscando y tratando de conseguir que los criminales que habían secuestrado, torturado y desaparecido a sus hijos y hijas por lo menos se sentaran delante de un tribunal. Nunca pensé, cuando mi madre me lo contaba o cuando yo las veía a ellas en cualquier informe semanal de la época o en los telediarios, que iba a saber en carne propia lo que esas palabras querían decir. Y sí lo hemos sabido de ese dolor terrible, de sentir el desamparo de tus gobiernos y de sentir el trabajo ilegal y criminal de parte de los poderes del Estado conspirando para que no se pueda saber lo que le pasó a un ciudadano español. La lucha nuestra engloba y toca muchos aspectos, ¿no? Aspectos que molestan. A otra gente la llenan de orgullo, pero a una gente la molestan. En primer lugar, es una lucha por la vida. Es una lucha por la justicia dentro de las guerras. Es una lucha, al fin y al cabo, por lo que entendemos como Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Que todas las actitudes criminales puedan ser juzgadas, que no haya impunidad, ¿no? Porque a nuestro juicio, si hay impunidad de determinada gente, siempre de los mismos, curiosamente,
pues no puede existir eso que llaman Estado de Derecho, democracia o libertad. ¿Por qué la justicia en las guerras? Hay mucha gente que dice, no, si en las guerras vale todo. Pues nosotros entendemos que en las guerras no vale todo. No solo lo entendemos nosotros, ¿no? Lo entiende el fundador de la Cruz Roja, que ya en el año 1887 empezó a tratar de crear una serie de convenciones o de tratados que por lo menos mitigaran algo el dolor en la guerra, primero de los prisioneros y de los heridos. Posteriormente se fueron haciendo 4 convenciones que están firmadas por 188 países, incluyendo Estados Unidos o Israel, bueno, países que no las cumplen sistemáticamente, ¿no? Y hablo de esos 2 países porque son los países que más músculo militar nos han enseñado en los últimos años, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Es curioso unos datos que me daba un militar español. Me hablaba que en la Primera Guerra Mundial el 95% de los que morían eran militares y un 5% eran civiles. En la Segunda Guerra Mundial el 40% de los muertos eran militares y el 60% eran civiles. Y ahora mismo lo más seguro para ir a una guerra es ser militar, porque actualmente en las guerras que conocemos muere un 5% de militares y un 95% de civiles. Por eso, la lucha que habla y que trata de buscar justicia por mi hermano también tiene que englobar obligatoriamente al 1,5 millón de muertos iraquíes que han muerto con él, porque mi hermano no es ni más ni menos que una víctima más de la invasión a Irak. Los últimos estudios de sobremortalidad, que son los estudios fiables, no los 100.000 muertos que están hablando, sino los estudios de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en colaboración con la Universidad Al-Zumiriyya de Bagdad, que dan esa sobremortalidad de más de 1 millón de iraquíes muertos. También nuestra lucha abarca la libertad de información. ¿Por qué? Porque a día de hoy, según los últimos datos que tenemos del Sindicato de Periodistas Iraquíes, más de 350 periodistas han sido asesinados. El último dato, 350 periodistas, y es el dato de hace varios meses. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay muchos muertos más, ¿no? Lo que pasa es que quizás, porque como tienen el nombre que se llaman Ali o Hassan o cualquier otra cosa, pues no cuentan mucho, ¿no? El dato que estoy dando sale del Tribunal Brussels, que consiguió una lista con nombre y apellido suministrada por el Sindicato de Periodistas de Irak, en el que habla de 352 profesionales de los medios de comunicación asesinados, ¿no? Como un dato, en septiembre de 2007, estamos hablando de hace 4 años, el director general de Al-Iraqiya, que es un medio de comunicación iraquí, declaró a AFP que al menos 75 miembros de su personal habían sido asesinados desde que él empezó a dirigir el canal en 2005. Es decir, imaginaros, en 2 años, desde que él empieza a dirigir este canal, 75 periodistas son asesinados y 68 resultan heridos. Datos terribles que aquí nos están contando. En los grandes medios de comunicación occidentales nos están contando, pero nosotros tenemos que contarlo. Porque el día 8 de abril fue el inicio de la matanza de periodistas, que posiblemente esté ya cerca de los 400 si no la ha sobrepasado, y que constituye la mayor matanza de periodistas en la historia de cualquier conflicto armado. Ni en la Segunda Guerra Mundial murieron tantos periodistas, ¿no? Como hablábamos antes de la lucha contra la impunidad y la lucha contra la sumisión de los poderes de mi país, y sobre todo lucha por la soberanía nacional, porque no podemos entender, por lo menos desde mi familia, que los gobiernos de mi país se comporten como una colonia ante la metrópoli, que en este caso sería Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí el 8 de abril? Para hacerlo breve y para recordar y refrescar un poco en memorias. La tercera división de infantería acorazada del ejército de Estados Unidos, el 64 Batallón A, ataca en el espacio de 2 horas todas las sedes informativas que estaban acreditadas en Bagdad. Primero se ataca la televisión de Al Jazeera, asesinando al reportero Tarek Ayoub, de nacionalidad jordana. Posteriormente se ametralla la cámara de la televisión de Abu Dhabi, que estaba situado al lado
de la sede de Al Jazeera. Cuando los periodistas de Abu Dhabi Televisión vuelven a colocar la cámara, le pegan un bombazo y dejan 20 y pico periodistas heridos, y más tarde los mismos carros de combate disparan un proyectil HIP de alto explosivo que hacen explosionar con un temporizador a 400 metros, bueno, menos, a 40 metros del, perdón, no, 40 metros de fachada del Hotel Palestina, hiriendo de muerte a Taras Prosiuk y a mi hermano, José Couso. ¿Qué quiere decir? Que acabaron con las 3 señales en directo que aquella mañana estaban suministrando imágenes al mundo de los carros de combate estadounidenses. Porque las 3 señales en directo que estaban emitiendo era Al Jazeera, Abu Dhabi y Reuters, que era la cámara que estaba en el piso encima de mi hermano, en el piso 15. Mi hermano estaba abajo trabajando en el 14, ¿no? En el Hotel Palestina había decenas de cámaras en las ventanas de los hoteles. Allí se concentraban 100 y pico periodistas de todas las nacionalidades, ¿no? Lo sabían perfectamente, lo sabía a nivel gobierno de Estados Unidos, lo sabía. ¿Por qué? Al Jazeera mandó 2 meses antes del ataque las coordenadas GPS al Pentágono para que no le pasara lo mismo que le había pasado en Afganistán. Me decía un amigo de Al Jazeera hace poco que quizás no tendrían que haberle mandado las coordenadas, quizás las tendrían que haber buscado mejor ellos, porque les dieron el trabajo hecho, ¿no? No había sido una casualidad el ataque, evidentemente, en Afganistán. Colin Powell, que era ministro de Exteriores en aquel momento, reconoció que ellos tenían constancia de dónde se encontraban las sedes informativas y que por eso no se había atacado en la campaña aérea, ¿no? Por lo tanto, tenemos que el gobierno de Estados Unidos sabía perfectamente dónde se encontraban los periodistas. Militares, perfectamente. Lo sabía tanto G2 y G3, que son información y operaciones. Para que os hagáis una idea de cómo es el desarrollo de una batalla moderna, hay una película que no me gusta mucho, igual ideológicamente, ¿no? Pero que es buena porque explica muy bien cómo es la guerra, que se llama Black Hawk derribado, ¿no? Black Hawk derribado se ve como es un estado mayor de una operación pequeña, que fue aquella en Mogadiscio, ¿no? Pero estáis viendo que tienen información vía, o sea, están viendo el campo de batalla por varias fuentes, ¿no? En la toma de Bagdad, imaginaros, ¿no? Tenía otra persona que he conocido, una periodista que estuvo en el cuartel general cuando se estaba atacando la ciudad de Faluya en el segundo año, o la segunda vez que se atacó en el 2004, y decía que ella se quedó sobrecogida de ver decenas de pantallas con información visual vía satélite por los aviones teledirigidos y no tripulados, por las cámaras que llevan determinados carros de combate. O sea, el Estado Mayor tenía información directa, tanto G2 y G3, que es información y operaciones, de la batalla y de que allí se encontraba evidentemente la prensa. De hecho, mi hermano y sus compañeros se cambiaron del Hotel Al Rashid, donde estaban prácticamente toda la guerra, al Hotel Palestina, porque los compañeros de CNN les dicen: el Pentágono nos ha dicho que nos cambiemos del Al Rashid al Palestina porque el Palestina es más seguro. O sea, estamos hablando de que a todos los niveles militares lo sabían. El día anterior, incluso, en una operación que los militares hacen para calibrar las defensas enemigas, se mandan unas unidades, según la respuesta del fuego, valoran. El día anterior, varios Bradley, que es un carro de combate estadounidense, de la misma división que luego atacan las 3 sedes, se dirigen, no encuentra prácticamente fuego. De hecho, mi hermano y otros compañeros graban a aquellos militares iraquíes despojándose las ropas en calzoncillo y tirándose al puente, se posicionan esos carros de combate al otro lado del río y saludan los propios militares estadounidenses a los periodistas. Todos los periodistas, mi hermano, sus compañeros, llevaban unos chalecos que ponían prensa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque ¿cómo funciona un ejército? Muchas veces no lo sabemos. Evidentemente, estas unidades, cuando vuelven a la base, tienen que elaborar un informe a la inteligencia militar. Tuvieron que determinar que se habían visto con los periodistas. De hecho, no dispararon en ningún momento, ¿no? Pero además es que el propio sargento que comandaba los carros de combate tenía toda la disposición de sus medios técnicos para ver perfectamente lo que allí pasaba. ¿Por qué? En primer lugar, estuvieron durante varias horas. Yo hace poco, para preparar la visita a Bagdad de juez, estuvimos viendo las imágenes, el compacto de las imágenes grabadas por mi hermano, que son, no sé si son 35, 40 minutos, que corresponde a un compactado de varias horas, ¿no? Desde el primer momento en que llegan los carros de combate. Los carros de combate, curiosamente, están varias horas encima de un puente.
¿Y qué quiere decir esto? Y os voy a dar los datos que estamos manejando de pericias o de informes técnicos de militares, ¿no? Por ejemplo, si le preguntamos, ¿no?, a un militar, ¿no?, experto en carros: ¿es normal que los carros de combate permanezcan situados en medio de un puente si se sienten amenazados? Dice: este tipo de obstáculos, o sea, un puente, son denominados zonas sensibles. El paso por ellos debe hacerse de uno en uno y solo en caso de recibir una orden explícita, porque este puesto de observación puede beneficiar a un tercero que puede justificar el riesgo elevado, ¿no? Según los vídeos que hemos visto, esos carros no tenían ninguna amenaza, porque si no, no hubieran estado varias horas encima de un puente. Porque ¿qué hace un carro de combate cuando tiene una amenaza contra carro, ¿no? Sale de la posible zona batida, de la zona que le están bombardeando, y se oculta o protege en desenfilada de casco, quiere decir ocultando sus líneas para que no le puedan tirar, ¿no? Protege toda la barcaza, estoy hablando en términos militares, toda la barcaza con algún obstáculo, edificio, etcétera, ¿no? Si tiene que salir, evidentemente, para tirar con el cañón o ametralladora o para reconocer el objetivo, lo hace en el mínimo tiempo posible y vuelve a ponerse a cubierto, ¿no? No es eso lo que hace ni lo que tenemos recogido en varias horas, porque están permanentemente ocultas, ¿no? Además, si sintieran un peligro real y eminente tan letal como puede ser la amenaza de un misil contra carro atacando de arriba abajo, que es lo que peor que le puede pasar a un carro de combate, que es la parte más débil del blindaje y sin espacio para maniobrar, que es lo que tenemos en este puente al Yumurilla, lo que haría con toda seguridad como reflejo condicionado, que es lo que se aprende en la instrucción, sería disparar los botes de humo AFOVEC, artificios fumígeros de ocultación vehiculares, del que están dotados estos carros, y salir marcha atrás a toda velocidad para buscar un refugio. En ningún momento estos carros de combate hicieron eso. Es más, como os he dicho, se posicionaron durante varias horas sin moverse. 3 carros de combate que tenemos localizados, 3 carros de combate M1 Abrams, posiblemente de 5 a 6 lo hemos podido contar, también Abrams detrás, y una gran cantidad de Bradleys, que son los equipos, los carros de combate medianos, ¿no? Con lo cual no tenían ninguna amenaza de fuego contra carro que les hubiera hecho no estar encima de un puente. De hecho, no hemos contabilizado combates, ¿no? Lo que están haciendo es un reconocimiento por el fuego. ¿Qué significa eso? Ellos disparan a ver si se les contesta, pero en ningún momento hay contestación. En las imágenes que yo he visto no hay un solo disparo que les llegue a ellos. De ello no tienen ninguna baja, reconocido incluso por el propio militar que comandaba estos carros de combate, el sargento Gibson. Vamos a ver qué podían ver los carros de combate. Estaba situado este puente, mira, si este era el puente, aquí estaban los carros de combate, aquí estaba el Jazeera, aquí estaba Abu Dhabi, y a 1,7 kilómetros más o menos estaba el Hotel Palestina, ¿no? ¿Qué dispositivos? Os voy a dar primero la parte más técnica, dispositivos de visión, para que os hagáis una idea, porque muchas veces nos mienten y como no somos militares, pues no sabemos qué medios manejan, ¿no? Vamos a hablar. Elementos de visión del carro de combate M1 Abrams A1, ¿no? A disposición del tirador, un visor diurno, a ver, porque aquí lo pone, no, lo voy a hablar mejor, tenemos, porque es aumento unidad de un campo de visión 6 grados verticales, eso no entendemos nada, o sea que vamos a ver la explicación mejor, ¿no? El conductor posee elementos de visión nocturna y diurna estándar. Los elementos principales de visión están a cargo del tirador y del jefe de vehículo. El tirador posee un visor diurno de hasta 10 aumentos con un campo de visión 6,5 grados y un canal térmico con un campo de visión prácticamente similar al diurno. La ventaja de la utilización de la cámara térmica es amplia, puesto que recoge diferencias del calor. En combate siempre se va con cámara térmica. Tanto los elementos térmicos como los de visión diurna tienen un alcance de 5 kilómetros de distancia. Con lo cual, este señor podía ver perfectamente que tanto la sede de Al Jazeera como la sede de Abu Dhabi como el Hotel Palestina estaba rodeado de periodistas. No hubo, por tanto, como dicen ellos, amenaza alguna. Estados Unidos ha variado de versión. Primero dijeron que a esos carros de combate había un francotirador en el hall del hotel que les amenazaba.
Entonces, evidentemente, un periodista en Doha, que era el cuartel general de Estados Unidos, le preguntó: oye, entonces, si les están amenazando desde el hall, ¿por qué disparan al piso 15? Entonces se quedó el hombre allí un poco atribulado y contesta: no, es que el francotirador estaba arriba. Pero claro, otro periodista le dijo: oiga, pero es que un fusil no supone una amenaza contra carros blindados, con lo cual tuvieron que cambiar rápidamente otra vez la versión y dijeron que no llevaba un fusil, sino llevaba un RPG que es un lanzagranadas. Claro, inmediatamente alguien le contestó y le dijo: oiga, es que un RPG tiene una distancia de efectiva de tiro de 600 metros y eso estaba a 1,7 km, claro. Con lo cual tuvieron que elaborar una teoría que tardó ya varios meses y que supimos a instancias de Ucrania, ¿no? La teoría de los militares estadounidenses es que, estando bajo fuego contra carro, o sea, bajo fuego sus unidades, cosa que es mentira, como hemos aportado en la Audiencia Nacional por las imágenes de mi hermano y de sus compañeros, que estando bajo fuego identifican por medio de una radio que capturan, es que es casi una novela, ¿no? Una radio que capturan al enemigo, a los iraquíes, ven que hay una persona que está dirigiendo su fuego, que es un ojeador del ejército iraquí, y que entonces lo localizan en el piso 15 del Hotel Palestina, disparan y nada más disparar cesa el fuego sobre sus carros. Esa teoría, o cualquiera de esas 4 teorías, no se las cree nadie, porque son mentiras. Por eso hay tanto interés en que no podamos probar ni podamos investigar en un juicio lo que pasó, porque ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista militar, ni desde el punto de vista de los testigos, ni desde el punto de vista de la situación de combate, hay elementos que determinen que era un disparo acorde a lo que son las leyes de la guerra. Por eso no quieren que se investigue, por eso van a hacer todo lo posible para que no se investigue. ¿Por qué pensamos nosotros que el ejército de Estados Unidos ataca en el espacio de 2 horas todos los centros de prensa? Pues nosotros hemos hecho una especie de investigación, ¿no?, del periodismo de guerra. Y voy a hacer un recorrido rapidito, pero que os pueda dar una visión de lo que es el periodismo de guerra, de cómo tratan los militares de controlarlo y esa batalla que hemos denominado entre periodismo y control de la información, ¿no?, o la relación entre la información en guerra y el control de los militares, ¿no? Históricamente, ¿cómo se contaban las guerras? Pues las contaban, las crónicas de guerra las escribían los propios generales, los propios militares, a través de sus relatores oficiales. Si incluso la batalla no había sido demasiado heroica o más, si había sido una masacre, da igual, porque las crónicas acabarían convirtiéndola en heroica, ¿no? De hecho, todas las guerras siempre se contaban así, las contaban y a veces yo pienso que se cuentan todavía, pero bueno, la mayoría de las veces la contaban los vencedores, ¿no? Porque la contaban los propios militares, ¿no? ¿Cuándo surge la figura de un periodista que va a cubrir directamente un conflicto porque su medio lo manda? En la guerra de Crimea, en el año 1854, es la primera vez en que un corresponsal, el del diario inglés The Times, se le manda a cubrir esa guerra. Y es algo que les funciona muy bien, porque The Times duplica o triplica la tirada, con lo cual a partir de ese momento los editores de periódicos, que era el medio más leído en aquello, más utilizado, porque la radio todavía no funcionaba, y los demás medios, pues les permitía llegar a muchísima más gente, y a partir de ese momento se impone, ¿no? El periodismo de guerra interesa muchísimo a sus lectores, ¿no? Pero también era una especie de periodismo acrítico, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces imbuido de un espíritu patriótico, ¿no? Tanto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, desde que lo hemos comenzado la historia del periodismo de guerra en Crimea, en el año 1854, siempre apoyando el esfuerzo bélico, siempre iban acompañando a las tropas y era un refuerzo más prácticamente dentro de las unidades militares para tratar de imbuir o de meter valor y de apoyar el esfuerzo bélico que estaba realizando su país. También fue así en la Segunda Guerra Mundial, como estaba contando. ¿Cuándo cambia esto? Cambia en Vietnam. Vietnam rompe absolutamente las reglas. ¿Por qué? Porque en primer lugar por la amplitud de periodistas que van a cubrirlo. Se contabiliza cerca de 700 periodistas que se desplazan a Irak, pero ya no van a contar
la guerra, la mayoría de ellos desde una versión acrítica. Hay algunos de ellos, de estos 700 periodistas, que van a contar también las cosas malas que pasan en la guerra. Y la mayoría de las veces, la mayoría de las cosas que pasan en las guerras son malas. ¿Y qué contaron los periodistas? Pues dos grandes ejemplos que todos tenemos en la mente. La niña aquella corriendo mientras se le caía la piel a cachos, por el producto de la utilización del napalm por el ejército de Estados Unidos, o la matanza de My Lai, donde después de unos ataques que se produjeron por parte del Vietcong, las represalias por parte de los Estados Unidos, una de las que conocemos fue llegar a esa aldea pequeñita que se llama My Lai y asesinar a todos los civiles que se encontraban aquello, una masacre en toda regla. Condicionó muchísimo a la opinión pública estadounidense. No fue solo el periodismo, evidentemente, hubo una resistencia del propio Vietnam, del Vietnam del Norte, una resistencia, podríamos calificar, casi heroica, ¿no? De hecho, los vietnamitas pusieron 4 millones de muertos, los estadounidenses solo 56.000, ¿no? Que duró muchísimo en el tiempo. Al cabo de los 7 años de la guerra de Vietnam y producto de cada día el más descontento generado por esas informaciones, se empieza a producir un vigoroso movimiento antiguerra que llega a cuestionar la propia guerra, porque tú no puedes desarrollar un esfuerzo bélico si no tienes el apoyo de tu población. ¿Qué aprendieron a partir de ese momento el poder político y los mandos militares? Aprendieron una lección que se estudia como axioma en todas las academias militares, ¿no? La creación de un estado crítico contra la guerra acaba paralizándola. Es decir, tú tienes que controlar tanto las acciones militares y el control de las acciones militares como el control de la información, porque la pérdida del control de la información te puede llegar a hacer perder la guerra. Porque a veces las guerras, y como decían, que la guerra es la continuación de la política por otros medios y al revés. La guerra no solo se gana en el plano militar, también hay un factor político, sociológico, de movilización que influye. A partir de ese momento, los ejércitos, y sobre todo en las grandes campañas, no se permiten el lujo ni siquiera perder un ápice de ese apoyo militar. Y a partir de ese momento, todas, como decía antes, las academias militares se dedican a controlar absolutamente. Vamos a poner unos ejemplos rapiditos, ejemplos de control. En las Malvinas, ¿no? Aquella guerra que enfrentó a Inglaterra y Argentina, ¿no? Los ingleses solo, y hablo de los ingleses porque en aquel momento no voy a hablar evidentemente del periodismo libre en la dictadura argentina, ¿no? 17 periodistas, se permitió solo el acceso a 17 periodistas que firmaban documentos que aceptaban la censura que les imponían los relatores militares, ¿no? Que les acompañaban, los PO, que son los militares que están especializados en controlar a los periodistas. Además, estos 17 periodistas eran afines a la causa británica, ¿no? Invasiones de Granada y Panamá, exactamente igual. Muy poquitos periodistas, siempre tutelados por oficiales que censuraban sus crónicas. Aquí tenemos el primer periodista español asesinado, fotoreportero, se llamaba Juancho Rodríguez, que iba acompañando a la periodista y escritora Maruja Torres, que fotografió algo que no debería fotografiar y fue asesinado por un militar estadounidense. A día de hoy, por desgracia, tampoco tenemos ningún avance judicial en este caso, ¿no? La guerra del Golfo, y la primera o la segunda, yo no sé cómo llamarla, porque realmente la primera guerra del Golfo fue la que enfrentó a Irán e Irak. Para quitarnos un poco del pensamiento o del discurso eurocentrista o etnocentrista, pues podríamos hablar de la Segunda Guerra del Golfo, que fue la de la invasión de Kuwait. Irak invade Kuwait y ahí no se concedió permiso para acercarse a la primera línea de combate a ningún reportero gráfico, con lo cual se convirtió en la primera guerra de la historia en la que los periodistas internacionales no pudieron verificar sobre el terreno el desarrollo de las operaciones. Es decir, ¿qué imágenes nos suministraron? Se permitió un pequeño pool de periodistas de la CNN y el ejército de Estados Unidos suministraba a la CNN las imágenes que quería el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué imágenes tuvimos de aquella Segunda Guerra del Golfo, de la invasión de Kuwait? Simplemente las cámaras o las imágenes en blanco y negro de las cámaras que llevan los misiles que decían inteligentes o el color verdoso de las cámaras térmicas o de los visores nocturnos. No había sangre, era el aspecto de un videojuego
que es a lo que nos hemos acostumbrado. Periodistas de todos los lados eran detenidos por intentar acceder al frente de batalla a realizar su labor. Y curiosamente se tenían que quedar en los países limítrofes, y lo único que veíamos eran o las imágenes que nos daba el Pentágono a través de la CNN, o los reporteros por contando, allá va un Scud, allí va un Patriot. Es lo único que supimos. De hecho, antes Miguel ha hablado, en esa guerra las bajas estadounidenses fueron prácticamente mínimas, y en cambio hubo un grandísimo crimen de guerra que cometieron los estadounidenses con las tropas iraquíes que se retiraban por la llamada, se la ha llamado a posteriori carretera de la muerte, en que cerca de 100.000 soldados iraquíes en retirada fueron utilizados de campo de tiro por los militares estadounidenses. Lo sabemos por testimonios a posteriori, no solo de militares iraquíes, sino de militares estadounidenses, gracias a eso, porque no hubo información independiente para contrastar esto, ¿no? Para seguir con los ejemplos, ¿no? En Yugoslavia es la primera vez en que los medios de comunicación son declarados objetivos legítimos, ¿no? La radiotelevisión serbia es atacada asesinando a 16 personas. Es curioso que la mayoría de los apologetas de la impunidad dicen que había que atacar esa televisión porque era la televisión de Milosevic o la televisión del odio, ¿no? Pero yo me pregunto si todos los periodistas que trabajaban en la radiotelevisión serbia eran genocidas o eran criminales de guerra. Llevando este argumento a otro lado, le podríamos decir, entonces hubiera estado justificado atacar en el año 70 Radiotelevisión Española y matar a todos los periodistas que estaban allí, porque en teoría vendrían de ser todos franquistas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando se hacen estos argumentos, claro, solo cuando sirven para los intereses de determinados países como puede ser Estados Unidos, ¿no? El conflicto de Kosovo fueron enviados más corresponsales que nunca. 2.700 acompañaron a las fuerzas de la OTAN, ¿no? Frente a los 700 que hablábamos antes, pero curiosamente Kosovo resultó ser la operación más secreta que pueda recordarse, porque decían los periodistas, se nos daban montones de datos pero ninguna información. Eso es muy curioso, ¿no? Los corresponsales o bien se reunían en la sede de la OTAN o se apiñaban a lo largo de las fronteras intentando conocer algo de lo que sucedía, ¿no? Lo que la OTAN consiguió, y ahí nuestro país fue parte, fue hacer invisible la guerra y convertirse en la principal fuente de información de los periodistas. Incluso militares OTAN se jactaban de haber ganado su larga batalla de años contra los corresponsales de guerra, ¿no? De esta guerra hemos conseguido un manual que tiene la mayoría de los ministerios de defensa, que sirve para guiar la forma en la que deben de ser tratados los medios de comunicación, ¿no? Y los principios básicos son interesantes, ¿no? Dicen parecer transparente y ansioso de ayudar, lo de parecer es una palabra importante. Nunca dedicarse, dicen, a la represión sumaria o al control directo, sino que invalidar más que ocultar las noticias no deseables, controlar el énfasis más que los hechos y compensar las malas noticias con otras buenas y negar la verdad directamente solo cuando se tiene la certeza de que no será descubierta en el curso de la guerra. Hay que preguntarse si realmente comulga esto con la libertad de información. Yo creo que no, sobre todo si dejamos en manos de los militares que nos cuenten las guerras, evidentemente vamos dados, ¿no? Los rusos evidentemente aprendieron y aplicaron de inmediato estas recetas que había perfeccionado la OTAN, ¿no? Y cuando inician la segunda campaña de Chechenia pusieron en marcha un sistema de organización de la información basado en el desarrollado por la OTAN. Un gabinete de comunicación militar en Moscú ofrecía briefings, o sea, reuniones informativas al estilo OTAN, mientras en el frente se hacía todo lo posible por obstaculizar los reporteros y excluirles de las zonas de batallas. Aquí llegamos a una ruptura dentro de este proceso de control de información. ¿Por qué? Porque a partir del 11 de septiembre surge algo, no a partir pero emerge con fuerza un fenómeno que se llama Al Jazeera, que es una televisión, como lo sabéis todos, catarí, que emplea, yo diría, los mismos medios, o es incluso mejor en imagen, por supuesto, que la CNN, pero que puede llegar a esa zona de conflicto, sobre todo Oriente Medio, que siempre está en conflicto, desgraciadamente para ellos, desde un lado diferente al que pone incluso el tiro de la cámara en la CNN, porque está además informando desde dentro de lo que le pasa a los árabes.
y además sin una autocensura patriótica, ¿no? De hecho, en la invasión de Afganistán, a partir de los sucesos del 11 de septiembre, los reporteros no tuvieron permiso tampoco para adentrarse en el escenario bélico casi hasta el final del conflicto. Y, por ejemplo, John Crowley, lo que he recogido yo del San Diego Union Tribune, señalaba que reporteros como él, estadounidenses, habían estado secuestrados en la base afgana de Camp Reno y que los únicos que podían moverse con las tropas eran los informadores de los marines, o sea, los periodistas militares que acompañaban a los marines. Los únicos que nos informaron para darnos otra visión, aunque sea diferente a la que nos estaba dando Estados Unidos o la coalición que invadió Afganistán, era Al Jazeera. ¿Qué le pasó a Al Jazeera? Pues fue bombardeada con 2 misiles Cruise, creo que fueron, su sede en Kabul. Afortunadamente no murió ningún periodista. Pero ya se había roto ese control de la información hegemónico que estaban, por un lado, controlando a base de fuerza, como hemos estado viendo, y por el otro lado, con la ayuda patriótica, entre comillas, de la CNN, ¿no? Entonces tenían un problema cuando se inicia la guerra a Irak, y ya estamos llegando a lo que estábamos al 8 de abril, ¿no? Que es cuando el asesino de mi hermano, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Para intentar un poco controlar o por lo menos contrarrestar esas informaciones que partían de Al Jazeera, que les podían romper su control informativo, pues se inventan o tratan o recuperan una figura que se intentó utilizar un poco en Vietnam, que es el periodista empotrado, ¿no? Periodista empotrado o embedded, encamado, es la traducción más literal, con todo lo que conlleva. Son periodistas que van dentro de las unidades militares y que reciben, evidentemente, una censura directa e indirecta. La directa son 50 reglas reglas de campo precisas e inquebrantables, de obligatorio cumplimiento, mientras estén integrados en la unidad, que tienen que firmar con el ejército estadounidense o con el ejército de la coalición en la que va, además de un proceso de selección de medios y profesionales de diversos países, que la mayoría norteamericanos o británicos, y entrenamiento en los mismos campamentos dentro de Estados Unidos. Dentro de esas reglas BD está que tú tienes que informar cuando te dejan, y muchas veces tienes, si así lo requiere el mando, enseñar tus crónicas, y ellos te dejarán enviar lo que quieran o lo que no quieran, ¿no? Por el otro lado tienes una censura indirecta. ¿Cuál es? La que diseña el camino o el recorrido que tú vas a hacer. Porque nunca suelen ir a unidades de vanguardia, que son las que combaten realmente, siempre van en unidades secundarias, y si esas unidades secundarias no están combatiendo, tú no ves, solo ves lo que quieres ver. O sea, llevas como llevan los caballos o los asnos, pues esas... no sé cuál es el nombre técnico, ¿alguien se lo sabe? Para que solo puedan ver por donde ellos quieren ver, ¿no? Lo que pretendía realmente el Pentágono era realizar el mayor despliegue informativo desde la Segunda Guerra Mundial, pero siempre controlándolo. Y además lo vendieron de una manera como lo saben vender ellos, porque realmente los estadounidenses son muy buenos vendiendo las cosas, haciendo propaganda y haciendo publicidad, ¿no? Dijeron, va a ser el nuevo periodismo de guerra, van a ir dentro de las unidades, van a oler el sudor, van a estar en el campo de batalla, van a vivir prácticamente el periodismo como si fueran militares. Pero claro, también dejaron caer las amenazas. Victoria Clarke, que era una periodista de la CNN a que había fichado Donald Rumsfeld, le había dotado de millones de dólares para desarrollar esta campaña de empotrar a los medios para tratar de controlarlos, también dijo: Estados Unidos no garantizará la seguridad de ningún periodista que no vaya integrado dentro de sus tropas. Afortunadamente, y yo creo que la mayoría contagiados por las grandiosas movilizaciones en las que participamos muchos millones de personas en el mundo, la mayoría de los periodistas no quisieron ir empotrados, y hubo muchos que fueron a Bagdad a contar la guerra, pues acreditados como periodistas, enfrentando evidentemente la censura iraquí, pero tratando de hacer su labor, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que se les rompió el control informativo. Ya no eran aquellas imágenes de la guerra del Golfo, en blanco y negro, sin sangre. Ya tenían otro tipo de imágenes, como las que grabó mi hermano, del bombardeo de un mercado de Bagdad, donde fueron asesinados cerca de 80 personas. Ningún objetivo militar había kilómetros a la redonda.
o cuando los servicios de información creyeron que Saddam Hussein estaba cenando con sus hijos en un restaurante y fue atacado el restaurante y las 3 manzanas de alrededor con bombas de alto tonelaje. Claro, ya se empezaba a ver que aquello del bombardeo que sometieron durante semanas a la población iraquí de conmoción y pavor era realmente de conmoción y pavor, e iba dirigido, como los grandes bombardeos estratégicos que se hacen desde la Segunda Guerra Mundial, para aterrorizar y para machacar a la población civil para que por miedo no apoye la guerra. No sabían cómo iba a ser la toma de Bagdad. De hecho, realmente en Bagdad no hubo tal batalla de Bagdad. Y la resistencia que se hace posterior se hace después de la caída de Saddam Hussein y prácticamente un mes después, excepto algunos barrios que combatieron, pero muy poquito en una ciudad de tantos millones de personas, no combatieron. Pero eso no lo sabían los mandos estadounidenses y tenían miedo a una batalla urbana dentro de un recinto o dentro de una ciudad como es la ciudad de Bagdad, que es una ciudad muy extensa, muy populosa y con barrios muy difíciles de controlar. Cuando tú tienes, y así lo demostró en la teoría militar, Stalingrado, que tú puedes bombardear hasta dejar en ruinas, pero si hay una voluntad del pueblo en forma de guerrilla urbana, de combate en población, de personas que conocen su lugar, es muy difícil tomarlo. De hecho, a veces no se llega a tomar nunca, como pasó en Stalingrado, y tú tienes que hacer un desarrollo, o sea, tienes que realizar mucho fuego, con lo cual causas muchísimas víctimas civiles, tú tienes muchas víctimas, porque ahí tienes que dejar los grandes bombardeos a cotas altas, tienes que utilizar aviones de baja cota, tienes que utilizar medios blindados menos poderosos, porque los grandes carros igual no entran por calles pequeñas, y eres susceptible de ser atacado con por ejemplo, los RPG-29 que se utilizaron en el Líbano, de Karmater Bobárica en tándem, o los AT, o los Manpad, que son los medios antiaéreo portátiles. Entonces, tú vas a sufrir muchas bajas y tú vas a causar muchas víctimas que ellos llaman colaterales. Con lo cual, ellos no querían tener testigos incómodos, no querían señal en directo de la entrada de las tropas en Bagdad. Por eso atacaron directamente y en el espacio de 2 horas las 3 señales en directo, que fueron, vuelvo a repetir, Al Jazeera, Abu Dhabi y Reuters. Realizaron un apagón informativo hasta el día siguiente, hasta la imagen que ellos querían vender al mundo, que era la de la caída de la estatua de Saddam Hussein. Era la imagen a lo Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, esa es la imagen que vendieron de la victoria, levantando aquella bandera. Pues en el caso de Irak era esa. No hay imágenes, no hemos encontrado ninguna imagen desde que se ataca estos 3 centros de prensa hasta el día siguiente, porque consiguieron aterrorizar y consiguieron acabar con todas las señales que se estaban emitiendo de la entrada de sus tanques, ¿no? Esa es nuestra tesis y así la hemos mantenido, ¿no? Podríamos seguir con el recorrido, porque tenemos también estudiados, pues, por ejemplo, el ataque al Líbano, donde hubo una pérdida de control mediático. También se asesinaron a 4 periodistas y se atacaron todos los centros de prensa en el Líbano. También en la última masacre, yo no la voy a llamar operación de plomo fundido, que esos eufemismos me repugnan. En la última masacre contra Gaza también se atacaron todos los centros de prensa. Pero bueno, nosotros hemos mantenido una lucha judicial que ha dado grandes resultados. Una lucha judicial que ha sido muy complicada, que hemos tenido el conocimiento de por qué era complicada, aunque yo lo intuíamos, pero lo tuvimos la constatación con la publicación de los cables de Wikileaks, de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, ¿no? Yo os voy a hacer un relato muy cortito también de cómo ha ido la querella y cómo ha sido, según Wikileaks, la actuación de mi gobierno y de la Fiscalía. En mayo del 2003, o sea, un mes después, presentamos la querella. Nos la archivan, pero en julio de 2003 conseguimos que el juzgado número 6 anule ese primer archivo. En octubre del 2003, el juzgado ya realiza diligencias previas, o sea, llama a testigos a que declaren sobre lo que pasó aquella mañana, ¿no? Fue John Sistiaga, Olga Rodríguez, Carlos Hernández y Quiñonero, que era cámara de Antena 3, ¿no? En enero de 2004, esto es fuera de la querella, pero dentro de la querella, la familia pide a Reporteros Sin Fronteras que se retire de la querella.
porque acababa de editar un informe, su filial, o su matriz, perdón, en Francia, o sea, la sede central de Reporteros Sin Fronteras, un informe que había encargado a un amigo del teniente coronel que ordena el ataque contra el Hotel Palestina, que exculpaba a sus militares y que, bueno, trataba de sembrar dudas. Curiosamente, aquí entramos en en Wikileaks, un cable nos cuenta que un representante de Reporteros Sin Fronteras cuenta en la Embajada de Estados Unidos que este juez, el juez Pedraz, busca publicidad, pero que no tiene ninguna entidad jurídica. En octubre de 2005, Santiago Pedraz emite una orden de búsqueda y captura y califica que hay indicios de delito contra la comunidad internacional por parte de 3 militares del ejército de Estados Unidos que nosotros habíamos denunciado en la querella criminal, que era el teniente coronel Philip DeCann, el capitán Philip Warford y el sargento Gibson. Inmediatamente, en este octubre de 2005, después de que Pedraz emite la orden de búsqueda y captura, López Aguilar se pone en contacto con la Embajada de Estados Unidos y transmite que van a cuestionar todos los argumentos que emplea el juez. En esta misma semana, también el ministro Moratinos se pone en contacto con la Embajada y le transmite que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, coordina las actuaciones de los ministros y de todos los ministerios implicados para impedir que estas órdenes de búsqueda y captura y este proceso continúe. Detectamos también, esto lo sabíamos, un viaje del fiscal de Estados Unidos, nos lo comentan amigos del entorno que se pudieron enterar, un viaje secreto y relámpago en el cual cuando vuelve presenta el recurso a la Fiscalía, ¿no? Hemos podido constatar que en los papeles de Wikileaks el embajador Aguirre habla de este viaje del fiscal a Estados Unidos para entrevistarse con el secretario de Justicia y en el cual él le transmite que va a recurrir, va a dar la orden al fiscal jefe de la Audiencia Nacional para recurrir inmediatamente tanto la orden de búsqueda y captura como la calificación de delito contra la comunidad internacional, ¿no? En este mismo momento, fuera de Wikileaks, tenemos el rechazo de Estados Unidos al auxilio judicial que le pide el juez Santiago Pedraz. Un auxilio judicial al cual está obligado porque tenemos tratados bilaterales firmados, ¿no? En marzo de 2006, o sea, prácticamente menos de un año después, consiguen el segundo archivo. O sea, la Sala de lo Penal archiva el caso. Nosotros ponemos un recurso y en diciembre de 2006, o sea, casi antes de acabar el año, el Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, reconoce la competencia de la justicia española para investigar este caso. ¿Qué nos cuenta Wikileaks? Que en diciembre de 2006 el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se reúne inmediatamente con diplomáticos de Estados Unidos para decirles que van a seguir trabajando, que comprenden la gravedad del caso y van a tratar de pararlo. Y el fiscal general, de Cándido Conde y Pumpido, en una comida con el embajador, le promete seguir oponiéndose a cualquier iniciativa del juez. En marzo de 2007 no han conseguido pararlo y el juez procesa a estos militares de Estados Unidos. Los procesa porque cree que hay indicios suficientes y los procesa además para darles garantías, para que ellos puedan presentarse y puedan alegar. No lo hacen, evidentemente, ¿no? Porque también Wikileaks nos cuenta que Zaragoza inmediatamente llama a la embajada para decirle que la Fiscalía recurrirá e incluso les avisa, según los papeles de Wikileaks, varios días antes de poner el recurso, que ponen en mayo de 2007, ¿no? Ya en julio de 2009 hay un revocamiento de este procesamiento y en octubre de 2009 vuelven a conseguir archivar el caso, una conclusión provisional. Volvemos a recurrir y junio de 2010, ya cerquita de estas fechas, el Tribunal Supremo reabre por segunda vez el proceso y además dándole un varapalo terrible tanto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como a la Sala de lo Penal. ¿Qué les dice? Prácticamente en un lenguaje para que nos entendamos, vayan ustedes a estudiar primero de Derecho, porque lo que ustedes no pueden hacer es, sin haber dejado terminar el proceso, dar una sentencia, absolutoria o no. Entonces, el Supremo lo que dice es,
dejen al juez continuar con esa instrucción, déjenle hacer esas diligencias que él pedía. Estaba pidiendo, tomar declaración, evidentemente Estados Unidos no nos ha dejado, estaba pidiendo tomar declaración a la testigo importantísimo de la inteligencia militar, la sargento Adrienne King, que en un programa de televisión estadounidense declaró que ella era una de las que espiaba desde Estados Unidos a los periodistas que estaban en el Hotel Palestina, y que en uno de sus trabajos, de los despachos, vio una hoja de objetivos militares y vio que iba a ser objetivo militar el Hotel Palestina. Ella se dirigió a sus jefes y le dijo: oiga, aquí solo hay periodistas que los estoy escuchando todos los días, no ataquen eso que es un edificio civil. Y su jefe le dijo: eso es un asunto de sus mandos, no es un asunto que tenga usted que protestar o pensar. Ella, al pasarlo el tiempo, sabe del ataque al Hotel Palestina, sabe de nuestra lucha, supongo que siente remordimientos, y por eso hace esas declaraciones para decir que ese ataque estaba fijado previamente y ella fue testigo. También se hablaba de entre otras cosas, el juez pidió ir a Bagdad a hacer una comisión judicial, a hacer una inspección ocular, para ver un poco todo lo que le estábamos contando, todo lo que vio con las imágenes, ver dónde estaban los carros, ¿no? Y el Tribunal Supremo, en julio de este año, lo dice taxativamente, porque se reabra para hacerse esas cosas, ¿no? Entonces, a la vuelta del verano, en septiembre de 2010, Pedraz pide viajar a Bagdad y el Consejo General del Poder Judicial autoriza este viaje. Este viaje se fija para enero, y aquí vienen otra vez los ataques. Aquí no tenemos cables de Wikileaks para entender lo que han estado haciendo, pero yo pienso que tiene que haberlos y lo tendremos que saber. ¿Por qué? Porque cuando ya el viaje se va a hacer, lo autoriza el Consejo General del Poder Judicial, Pedraz pide los visados a Irak directamente, se lo dan, y entonces cuando ya se lo han dado y ya se van a ir, Ministerio de Justicia le manda un escrito al juez diciéndole que no le puede dar seguridad. O sea, el mismo gobierno que igual se lleva a Afganistán o se ha llevado a Irak 40 periodistas o 30 periodistas en su avión para que hagan las fotos de los ministros viajando por estos países a las tropas, a los cuales da seguridad, no es capaz de dar seguridad a una comisión judicial autorizada por otro de los poderes del Estado, que es el Consejo General del Poder Judicial. E incluso llega a la tropelía de realizar un chiste, de decirle al juez y mandarle 2 fotos del puente al Yumurilla con niebla, diciéndole que hay niebla, entonces no se pueda realizar la diligencia, lo cual es prácticamente reírse en la cara de él, ¿no? O sea, no sé qué pasará en Bilbao o en Londres, si se podrán hacer inspecciones oculares. Yo supongo que sí, ¿no? A pesar de la niebla, esperarán a que se vaya. Pero vamos, es de chiste, ¿no? Lo que pasa es que se encuentran con que el juez Santiago Pedraz dice: pues yo voy a ir. Se tuvo que curar en salud y decir que era algo voluntario, que los testigos y los abogados, si querían, no tenían que ir. También el Ministerio mintió a los medios de comunicación diciendo que esa comisión judicial estaba formada como por 20 personas o así, como ¿qué despilfarro? 20 personas, ¿dónde? No, eran 9 personas, y el Ministerio estaba contando a los propios policías, como si se tuvieran que también llevar otros para que cuidaran a los policías que iban a cuidar al juez, no sé, y también a los periodistas que iban a cubrir el caso, que no iban dentro de la comisión judicial y por tanto no tenían que llevar protección, ¿no? Como aquello les sale mal, y tanto abogados como testigos, como el juez y sobre todo la secretaria judicial, que es la que va a levantar actas, dice que van, pues evidentemente tienen que atacar por otro lado, ¿no? Y ataca entonces la Fiscalía en enero, ¿no? Y ataca de una manera terrible, ¿no? Porque lo tenía cuenta que Irak no ha dado autorización, y que según los artículos y los convenios no sé qué, hay que cumplir esa previa, ¿no?, de aprobación, pero habla de convenios que son aplicables en Europa. No hay convenios suscritos entre España e Irak, esos convenios por lo menos que ellos estaban hablando, ¿no? La Ley de Ordenamiento del Poder Judicial
pide, o sea, exige que se pida a Irak, no que haya una contestación, y por eso precisamente el Consejo General del Poder Judicial dice que no se requiere un juez iraquí, por tanto se puede hacer, ¿no? Incluso dice que no hay cooperación de Irak, pero curiosamente Irak da los visados, da seguridad, e incluso al magistrado Santiago Pedraz lo recibe el Tribunal Supremo iraquí en pleno y uno de sus magistrados le acompaña en toda la diligencia. Pero lo que es más grave es que la Fiscalía intenta mentir e intenta engañar a la opinión pública. Y de hecho en algunos medios lo consigue, ¿no? Porque habla de que es legalmente inviable. Esa frase, no sé, en una palabra inventada se llama palabro, en frase sería fraso o algo así, no sé, porque esto no lo entendíamos legalmente inviable. Lo que trataban de conseguir es que muchos periódicos dijeron que era ilegal. Lo bueno es que aunque intentaron bloquear e impedir esta comisión judicial, no lo consiguieron, porque como os he dicho, hubo todas las consideraciones por parte de Irak para realizarla. Incluso ahora vuelven a atacar por detrás, filtrando a los medios de comunicación que la pericia o la diligencia no se pudo realizar porque hubo un militar que no dejó pasar al lugar exacto, no sé qué. La diligencia, se pudo realizar perfectamente. El juez grabó la distancia, vio que se veía perfectamente desde el puente Al-Jumuriyya todos los balcones superiores donde estaba mi hermano, donde estaba Tariq Prosu perfectamente, vio que desde el balcón del hotel se veía perfectamente el puente Al-Jumuriyya, vio la cercanía de Al Jazeera y ahora lo que va a hacer es va a designar dos expertos en fotografía y en vídeo para que cuenten lo que puede ver el carro de combate con los medios técnicos que tenemos, que sabemos que posee. Nosotros por nuestra parte hemos realizado fotografías con unas especificaciones técnicas que nos han pedido científicos que trabajan en el tema de ópticas, que como podéis imaginar las ópticas militares no tenemos acceso a ellas, y nosotros vamos a presentar también periciales, vamos a seguir pidiendo la toma de declaración a la sargento Adrienne King. Bueno, quiero decir que lo importante es que hemos conseguido varias cosas muy importantes, porque frente al pesimismo que muchas veces se nos quiere trasladar, no vais a conseguir nada, nunca se sentarán en el banquillo, no sé para qué lucháis, ya hemos conseguido algo. Hemos conseguido, en primer lugar, que mi hermano siga vivo. A día de hoy sigue vivo como símbolo de la libertad de información, como símbolo del asesinato y de la impunidad que manejan determinados militares que aún encima se arrogan que ellos son los salvadores y los defensores de la libertad de información, los mismos que en 3 horas acaban con toda la libertad de información que había en Bagdad. Hemos conseguido que haya un proceso judicial, una instrucción que se esté desarrollando, a pesar de tener en contra no solo al país más poderoso del mundo, sino del propio gobierno, que debería defenderte, y de la Fiscalía, que pervirtiendo su naturaleza, en vez de investigar lo que le pasó a un ciudadano español o ayudar en la investigación como le ha ordenado el Tribunal Supremo por 2 veces, se dedica a ser defensor sobrevenido de militares extranjeros. Hemos conseguido que el Tribunal Supremo en sus sentencias recoja el derecho internacional humanitario, prácticamente. Con lo cual estamos dando pasos a pesar de que nuestro gobierno haya limitado la jurisdicción universal, nuestros órganos judiciales están tomando en consideración el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. También hemos conseguido la emisión de órdenes de búsqueda y captura, las primeras en la historia contra militares del ejército estadounidense por crimen de guerra, a pesar de que la Interpol también por primera vez en la historia desde su creación se ha negado por presiones estadounidenses a cumplir la orden de un juez español. Pero sabemos que estos militares, por lo menos en Europa, tienen una orden de búsqueda y captura vigente. No es poco. Hace poco Bush ha tenido que no hacer un viaje a Suiza, porque se empiezan a mover también
este tipo de investigaciones, en el caso de Bush, de la tortura. Estamos consiguiendo cosas reales y de hecho si hay esa presión tan terrible con nuestro gobierno es porque les está molestando muchísimo, porque estamos poniendo una piedrita pequeñita para acabar por lo menos con ese muro de impunidad. En nuestro juicio debemos de estar muy contentos porque el proceso sigue, porque vamos a conseguir por lo menos que el juez califique o que haya peticiones, que podamos abrir la fase del juicio oral. Aunque ellos no se presenten, porque en España creo que más de 5 años no se puede hacer un juicio en rebeldía, como sí puede hacerse en Italia o en otros países, pero por lo menos que estos señores, que estos 3 criminales, estos 3 personas que han decidido matar civiles a sabiendas, que han decidido apagar las cámaras de televisión, por lo menos no puedan pasearse por el mundo libremente. Y quién sabe que si dentro de unos años, cuando Estados Unidos, como va a pasar, deje de ser potencia global, no puedan ser detenidos en una visita a Europa o en una visita a otro país. Contaros, para acabar, que nosotros formamos la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso. Somos personas que no nos dedicamos a esto, lo hacemos en nuestro tiempo libre, trabajamos o estamos en paro, pero no vivimos de esto. No dependemos en ningún momento de subvenciones, ni de partidos políticos, ni de apoyos de ningún tipo, ni privado, ni con intereses ocultos. Es que se ve mucho por ahí y es una manera de mantener nuestra independencia. Y de hecho, igual que nos hemos manifestado delante de la sede del Partido Popular, nos manifestamos hace poco delante de la sede del Partido Socialista. La nuestra no es una lucha partidista, es una lucha, como decía antes, que engloba muchas más cosas que la lucha partidista. Vamos a seguir, mientras tengamos fuerza y el apoyo. Podéis seguir nuestro camino en la página web, que ha estado bloqueada por diversas razones desde abril. También igual lo leemos en Wikileaks, pero ahora podemos reabrirla dentro de poco. Es josecouso.info. Ahí fuera hemos traído libros por si queréis colaborar con todos estos gastos. Imaginaos los gastos del viaje del abogado a Irak o las pericias que estamos realizando son carísimas. Si queréis colaborar, vendemos libros que hemos autoeditado nosotros. Y nada más, daros las gracias. Espero que os haya ilustrado un poco en esta farragosa y complicada batalla que llevamos desde hace 8 años. Estoy a vuestra disposición si queréis preguntar algo y daros las gracias por acompañarnos, porque sin vosotros no podríamos seguir. Muchas gracias.